Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga muy ricamente en esta mañana de domingo. Y sean todos bienvenidos los que nos acompañan por primera vez y saludamos a los que están por YouTube y también por Zoom en esta mañana de domingo, primer domingo de junio. Ya estamos en junio, qué increíble cómo pasa el tiempo, pero como me gusta decir, sí, aprovechamos bien el tiempo. No hay problema cuando pasan los meses, las semanas o los años. Nunca hubo un tiempo tan particular como el que estamos viviendo, de libertad, de confort, de lujo, de comunicaciones y avances tecnológicos, de conquista del espacio, pensando en llegar a otros planetas y establecer comunidades allí. El ser humano está en un avance constante, avanzando en todas las áreas de servicio, lujo, confort y avances tecnológicos. Pero en medio de eso, en medio de esta situación global, el ser humano todavía no conoce qué hay en su corazón y qué está pasando dentro de él. Todos los seres humanos compartimos una búsqueda constante, una búsqueda que nos lleva a pensar y reflexionar cuál es el sentido de mi vida, cuál es el propósito de nuestra vida. En medio de todo este avance tecnológico en el mundo, las conquistas, la vida de confort y los lujos, el ser humano todavía sigue preguntándose cuál es el sentido y propósito de mi vida. Por eso a lo largo de los años intentamos llenar ese anhelo, ese vacío que hay en nuestro corazón y llenar ese anhelo de diferentes formas. Algunos lo buscan en el trabajo, otros en la familia, en los estudios, en el éxito, en las redes sociales, en los bienes materiales, en los logros personales. Sin embargo, tarde o temprano descubrimos que nada de eso logra satisfacer completamente la necesidad más profunda de nuestro corazón. Por eso un viejo pensador de la historia, San Agustín, escribió una frase que sigue resonando a través de los siglos. Y le dice a Dios: nos hiciste para ti y nuestro corazón está tan inquieto hasta que te conozca y descanse en ti. Esa sigue siendo la realidad del ser humano. La realidad es que ese vacío espiritual o esa falta de Dios en el corazón del ser humano lo lleva a una carrera desesperada. Trabajar y trabajar, y como dice el Eclesiastés, ¿para qué? Si no sabrás quién se hará de tus bienes materiales, de todo tu esfuerzo y dedicación. ¿Para qué tanto trabajar? Por eso la búsqueda de sentido en esta sociedad llena de luces, vuelos espaciales, conquistas, pero una sociedad que no sabe hacia dónde va. En un tiempo de lujo, pero un tiempo real, un tiempo de vacío y de pregunta: ¿para qué estoy en la vida? ¿Cuál es el propósito? Por eso la búsqueda de sentido encuentra su respuesta definitiva en Jesucristo, en Dios. Porque todo ser humano fue creado para tener esa conexión con Dios. Por eso en esta mañana quiero invitarles a examinar nuestro corazón, a mirar en lo profundo de nuestro corazón cómo está nuestra vida. Porque más allá de nuestras ocupaciones, responsabilidades y logros, todo ser humano está buscando algo que le pueda llenar, que le pueda dar sentido de vida, que le pueda dar felicidad, paz para el alma. Y a veces estamos buscando respuestas en las cosas temporales de la vida, donde no hay respuestas. Hace más de 2000 años, un hombre llamado Nicodemo también estaba buscando respuestas para su vida. No era cualquier persona. Nicodemo tenía conocimiento, prestigio social y una profunda formación religiosa en la sinagoga de aquellos días. Era maestro en la sinagoga y líder religioso muy apreciado y conocido en la sociedad. Pero había algo todavía en su corazón que estaba faltando, algo que tenía que resolver todavía, porque parece que lo religioso no había llenado su corazón.
había una inquietud en su corazón que ninguna posición, reconocimiento o bienes materiales parece que no habían llenado su corazón. Por eso posiblemente fue a buscar a Jesús una noche para conversar con él. En aquel encuentro encontró y descubrió que el problema más profundo del ser humano no es la falta de información, porque este hombre tenía información bíblica, tenía conocimiento, sino la necesidad de transformar espiritualmente nuestro interior. Porque todos vemos una sociedad con grandes publicidades, compra, venda, adquiera, llame ya, y una gran sonrisa, una buena publicidad. Pero ¿sabe cómo está el mundo? El mundo siempre me recuerda en mi época de mecánico, y esto se lo he contado, que una vez llegó un auto para revisar. Y se veía muy bonito de afuera, muy bonito. Y esta historia se la conté en un momento. Muy bonito, así que nos enviaron 2 mecánicos para ir a revisar el auto. Quedamos sorprendidos, ese hueco que se llama fosa, y lo vimos. Y cuando lo vimos, quedamos sorprendidos. Por debajo, su interior. Usted hacía así, clac, clac, y no rompíamos más el auto al hombre, ¿no? Pero la chapa estaba toda podrida. Aquel auto estaba a punto de quedarse en cualquier lugar, pero de afuera se veía muy bonito. Qué lindo se veía ese auto. Pero la realidad que había que felicitar al hombre que le hizo toda la masilla en aquella época con todo un proceso. Era fantástico. Hizo un excelente trabajo a la vista de todos. Pero la realidad de aquel vehículo es que estaba podrido en su interior. Había algo que le faltaba. Así, discúlpeme, parece la sociedad de hoy. Publicidad, ropa, prestigio, confort, lujos. Pero usted sabe la realidad de su corazón. Y sabemos la realidad del corazón de nuestros vecinos, seres conocidos, las personas que nos rodean. Hay toda una fachada por afuera, muy bonito, muy lindo, pero en lo profundo de nuestro corazón sabemos cómo estamos, vacíos, con una necesidad de algo que pueda llenar. Así como aquel auto mostraba lo bonito de afuera, en lo interior estaba mal. Así está nuestra sociedad. Así está el mundo, como decía un informativista por ahí. Mire la información, mire las noticias, mire los problemas de la familia, los seres conocidos. Hay una realidad que no coincide, la publicidad de la sonrisa, con la sociedad que vivimos hoy. Por eso hoy me detengo en la vida de Nicodemo, porque Jesús le dijo a Nicodemo en determinado momento, y le invito a abrir su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 17. Nos vamos al Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 17. Donde vamos a ver allí la transformación y la invitación que hace Jesús a esa transformación espiritual que tiene que tener todo ser humano. Allí Nicodemo descubrió que no basta con ser religioso, no basta con ir a la sinagoga, a la iglesia, al templo. Es necesario tener un encuentro con Dios. Descubrió que solo Dios puede dar la vida que lo profundo de nuestro corazón está necesitando. Por eso al mirar juntos este pasaje bíblico, vemos que las respuestas que dio Jesús a Nicodemo son válidas para hoy también. Siguen siendo las mismas respuestas que necesita escuchar el hombre de aquellos días y el hombre de hoy. Leemos Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 17. ¿Vamos? Dice así la Escritura. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este hombre fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quieres, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que nacen del Espíritu.
Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Hasta allí la lectura bíblica. Versículo 1 y 2 de este pasaje. Nos cuenta el relato bíblico que había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él o no estuviera contigo. Nicodemo era un hombre religioso de aquellos días, alguien importante en las sinagogas, un lugar de encuentro donde escuchaban, donde se leían las Escrituras. Así que era un hombre respetado en la sociedad que nos relata el Evangelio. Conocedor de las Escrituras, líder religioso entre su pueblo, un integrante de esta secta farisea, que realmente era una secta, un grupo religioso. Y en aquellos días Jesús hizo muchos milagros en Jerusalén, nos cuenta esta historia. Y supongo que en medio de todos esos relatos, allí andaba Nicodemo, observando todo lo que pasaba. Esto llevó a muchas personas a que creyeran en Jesús en versículos anteriores. Y otros todavía miraban de lejos y observaban los milagros de Jesús, a ver quién era este, si era un farsante, quién realmente era. Pero yo me imagino que entre la multitud estaba Nicodemo tomando un cafecito, mirando, observando lo que estaba pasando con Jesús. Repito, Nicodemo no era cualquiera. Era un conocedor de las Escrituras, un importante líder religioso de aquellos días, pero estaba observando a Jesús y decidió en la noche ir a visitarlo. Por eso llamativamente Nicodemo fuera a ver a Jesús de noche. Tal vez lo hizo por temor a las críticas. Fue a la noche para no ser visto, quizás se puso un sobre todo con una capucha, lentes oscuros, pasó en la noche, no sabemos cómo fue la situación. Quizás para evitar ser visto, o simplemente porque buscaba un momento tranquilo para conversar con aquel hombre llamado Jesús. En ese encuentro privado que tuvo con Jesús, lo va a llevar más allá de los milagros y más allá de todo lo que había visto. Jesús lo lleva por otro camino. Jesús le va a decir en aquella hora la verdad fundamental, que no eran solamente hacer milagros, dar de comer, sino que había algo trascendente para el corazón de Nicodemo. Y le va a decir acerca por qué vino Jesús. Que no son los milagros, que no basta solo con admirarlo, sacarse una selfie, subirlo a las redes, estuve con Jesús, miren, aquí estoy, me firmó su libro, sino que había algo fundamental, que no vino solamente a alimentar a las personas y hacer milagros. Nicodemo le dice, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado. Así que no solamente esto lo estaba pensando Nicodemo, sino todo su contexto. Mira a otras personas, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Reconoce a Jesús como Maestro, alguien que enseña las Escrituras, alguien que confronta a las personas con las Escrituras y lo aplica al diario vivir. Sabe que Dios le ha enviado y dice, y que Dios está contigo. Esto no era muy común entre los religiosos de aquellos días, pero Nicodemo sí reconoce a Jesús como alguien interesante para conversar con él. En medio de toda esta conversación y todos estos halagos que le hace Nicodemo, Jesús lo corta y le dice, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo, supongo que quedó su cara así. Nicodemo le preguntó,
¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? Jesús, ¿qué te pasó? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús, sin ningún tipo de rodeo, fue directo a la inquietud del corazón de Nicodemo. Dejó los halagos, dejó los milagros, dejó la alimentación y cuantas otras charlas, pero Jesús va a lo que le inquieta el corazón de Nicodemo. Porque Jesús sabía lo que pasaba en su mente y corazón. Porque como dice Juan 2, 24 al 25, dice el versículo anterior, pero Jesús no confiaba en ellos ni necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaba. Así que estaba Nicodemo delante de él. Y Jesús sabía su necesidad. Jesús contesta lo que Nicodemo necesita saber. Él necesita encontrarse con Dios, dejar lo religioso aparte. Jesús conoce el corazón de Nicodemo mejor que él mismo. Él sabe cuáles son sus inquietudes. Lo va a confrontar con que el conocimiento intelectual no lleva a Dios. No lleva a Dios. No es suficiente para la salvación. Lo va a confrontar a Nicodemo intelectualmente. Ahora le va a proponer un nuevo camino, el encuentro con él mismo, el encuentro con Dios. La información, Nicodemo, no nos sirve de mucho, solo nos da conocimiento. Y no estoy diciendo que usted no estudie, investigue, hay que usar esto que el Señor puso por aquí. Pero es necesario tener una transformación de espíritu. Eso es lo que le dice Jesús a Nicodemo. Por eso Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo tenía una religión, prestigio, era maestro y tenía conocimiento, pero Jesús le mostró lo que realmente necesita Nicodemo y todo hombre, nacer de nuevo. Porque lo religioso no cambia a nadie. Venir a un templo no cambia a nadie, venir a una iglesia no cambia a nadie. Lo que cambia es el encuentro con el Señor Jesucristo. Usted puede venir a la iglesia, pero eso no es suficiente. Usted puede estar en un hospital y no ser doctor. Usted puede estar en un taller mecánico y no ser mecánico. Usted puede estar en una iglesia y no ser cristiano. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo voy a la iglesia todos los domingos, ando con mi Biblia, todos los domingos me congrego, y eso no quiere decir nada. Porque el encuentro con Jesucristo es un encuentro personal con Él. Por eso Jesús les mostró que lo que realmente necesita todo hombre de aquellos días y el hombre de hoy es una transformación interior en nuestro corazón. Porque lo simplemente religioso no cambia a nadie. Nicodemo necesitaba un verdadero encuentro con Dios. Muchas personas hoy mismo se parecen a Nicodemo, están buscando respuestas, tienen inquietudes espirituales, reconocen que algo les está faltando en su corazón. Jesús sigue dando la misma respuesta que le dio a Nicodemo, la sigue dando hoy en día. Necesitamos un encuentro para tener una verdadera vida espiritual. Es necesario nacer de nuevo. Y lo voy a repetir muchas veces hoy. Es necesario nacer de nuevo. No se trata de ser mejores personas solamente. La iglesia no es un curso, una capacitación para ser personas mejores solamente en lo moral. La iglesia es un conjunto de personas llamadas por Dios, que se han encontrado con Él. Por eso, para poder responder a las preguntas de la vida que todos nos hicimos un día, Jesús encara a Nicodemo y le hace esta pregunta. Todos necesitamos, todos tenemos preguntas que nos hacemos de la vida. ¿Cuál es el verdadero propósito de mi vida? ¿Cómo puedo tener una relación genuina con Dios? ¿Es suficiente la religión para llevarnos a Dios? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué hay tantas preguntas en mi corazón? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Realmente hay cielo? ¿No pasa nada? ¿O hay infierno? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios existe? ¿Por qué teniendo tanto conocimiento sigo sintiéndome vacío? La respuesta de Jesús fue, es necesario nacer de nuevo. Hay angustia en el corazón de aquel hombre, aquella mujer que aún no se ha encontrado con Jesús. La razón de esto es por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia salvadora de Dios
nos enseña la Biblia. El hombre es pecador. Hoy, ¿qué hago sentado acá en esta mañana, escuchando a este señor que está enfrente, escuchando que somos pecadores? ¿Sabe usted que la ciencia investigó y dice que el ser humano nació para pecar? No lo digo yo. Además que lo dice la Biblia, y es muy interesante que cada vez más científicos se siguen convirtiendo al Evangelio. Hay una gran investigación donde aparece que el ser humano está hecho para pecar. Así de que esa enseñanza bíblica que todos pecaron y están destituidos de la presencia salvadora de Dios sigue siendo una realidad. El pecado cortó nuestra señal con Dios, por eso somos pecadores. Pecar es errar al blanco. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, se fueron por otro camino. Armaron su mochila, le dijeron, Señor, gracias por todo, y se fueron. ¿Cuál es la consecuencia? Y mírela hoy de noche en el informativo. Esa es la realidad del ser humano. Estamos lejos de Dios. La Biblia dice claramente que la paga del pecado es nuestra muerte. Porque Dios no nos creó solamente para 70, 80, 90 años. Dios nos creó con eternidad. Pero cuando en el Génesis pecamos, todo se terminó. Pero aquel que se encuentra con Jesucristo no es un adiós, sino nos volveremos a ver pronto, porque Dios puso eternidad. Pero sí hay dos caminos. O nos vamos con el Señor o un castigo eterno. Eso es lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que muchos nos quieren oír. Pero hay una realidad. Estamos muertos espiritualmente si no conocemos a Jesús. Pero nos dice la Biblia que Dios amó tanto que dio una solución para nuestro estado terrible, el estado de muerte y desolación. Un nuevo nacimiento espiritual por medio de Jesucristo. Allí en la cruz Jesús tomó nuestro lugar. Él llegó primero y pagó el precio. Pero por eso Jesús le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Pedir perdón a Dios por nuestra condición de pecadores y tener ese encuentro. Pero dijo Nicodemo, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre y volver a nacer? ¿Qué le diríamos nosotros? ¿Qué le diríamos nosotros a Jesús hoy? ¿De qué habla Jesús? Jesús, ¿estás bien de la cabeza? ¿Dormiste mal? ¿Qué es esto de nacer de nuevo? ¿Tendré que entrar nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús, ¿qué pasa por esa cabecita? Le diríamos hoy. Pero Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser esto? Mira, Nicodemo, podemos asistir a la iglesia todos los domingos. Y si vas a la Piego, mucho mejor. Te paso la dirección o te paso la página. Puedes conocer la Biblia de tapa a tapa y participar en actividades de la iglesia. Hasta podés tocar la batería, el teclado y todas esas cosas. Pero si no has tenido un encuentro personal conmigo, aún te falta algo. Pero te pregunto, ¿has experimentado el nuevo nacimiento? Nicodemo era un maestro, pero no había tenido un encuentro personal con Jesús. ¿Acaso no parece una pregunta sin sentido? Jesús le estaba hablando a alguien de una sinagoga, un maestro, un líder religioso, y Jesús le estaba hablando de un nuevo nacimiento. ¿No parece algo sin sentido? Pero Jesús, quizás si un periodista estuviera allí diría, pero Jesús, le estás hablando a nuestro maestro religioso. Jesús fue más allá del templo, las estructuras, el culto. Fue a que toda persona tiene que tener un encuentro personal con el Señor. Quizás Nicodemo en estos días le podía haber dicho, bueno, Señor, yo creo en Dios, me bautizaron cuando era bebé o me bauticé de adulto, tomé clase de bautismo, tomé la catequesis, la confirmación, hasta un día pasé por la Piego. ¿De qué me hablas? ¿De qué me estás hablando? Es que unos versículos más adelante Jesús deja muy claro de qué está hablando. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Le estaba hablando de su misión. Él iba a tomar nuestro lugar allí en la cruz. Allí, en los tiempos de Moisés, fue necesario levantar allí una imagen, levantar la serpiente. Y cuando aquel pueblo miraba en aquel momento, tenía libertad. Hoy nosotros
Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo para tener esa vida abundante que todos necesitan. Nicodemo, le dijo Jesús, nacer de nuevo es conocerme a mí. Habla de su muerte en la cruz. La forma de salvación es confiando y descansando en el Señor Jesucristo, aquel que transformó la historia en antes y después. Así pasa con la cruz. Jesús muere en esa cruz en nuestro lugar y debemos poner nuestra fe en Él para alcanzar la salvación. Es dar vuelta a la página, es arrancar la página y tirar la hoja y comenzar una nueva vida en Él, donde tus pecados son perdonados, donde tu vacío ese del corazón es llenado. Pero debemos arrepentirnos, una decisión personal. Pero pastor, mi abuelita, mi abuelito, mis padres eran evangélicos y eran bautistas y yo nací en ese hogar. Eso no tiene nada que ver. Su padre puede ser cualquier tipo de profesión y usted no tiene nada que ver con eso. Por eso ser cristiano es pedir perdón, hacer un alto en el camino, entender la obra de Jesucristo, que es Dios mismo que desciende, y por ser pecadores alguien tenía que pagar el precio y allí aparece la cruz. Jesús dijo, consumado es, aquí estoy en tu lugar. Por eso Dios quiere salvarnos, por eso entregó a su Hijo en aquel lugar. Nosotros como Nicodemo, posiblemente nacimos en hogares que se hablaba de Dios y hasta 1 o 2 veces al año íbamos a la iglesia. Nicodemo iba todos los fines de semana. Pero nosotros podemos haber nacido en un hogar así, donde quizás 1, 2 o 10 veces al año íbamos a la iglesia. Pero quizás en esas idas a la iglesia y intervalos también íbamos a los curanderos o alguien que nos tirara las cartas, buscando ayuda para nuestra salud. Lo que comenzó como una simple conversación entre Nicodemo y el Salvador del mundo terminó convirtiéndose en unas enseñanzas más profundas acerca de la salvación y la vida eterna. Y hay 3 cosas importantes para ver. 1, no alcanza con la religión, es necesario nacer de nuevo. Todos necesitamos a Dios, todos necesitamos ese encuentro. Nicodemo era un hombre religioso, moral y respetado. Sin embargo, Dios no estaba viviendo en su corazón. Jesús le muestra el problema del ser humano que no se resuelve con cosas materiales, porque Jesús dijo, la vida no depende de los muchos bienes materiales, depende de conocerme a mí. Por eso más conocimiento, más obras, más trabajo no nos lleva a ningún lado. Salomón, el hombre más rico de la tierra en aquellos días, dijo, ¿para qué tanto esfuerzo, trabajo? ¿Para qué? Y no está diciendo que usted no se esfuerce, no trabaje, sino el acumular riquezas. Eso no te llevará a ningún lado. Porque Salomón dijo, me detuve bajo el sol a observar el trabajo que lleva el hombre cada día. Y vi que en todo ese contexto es vano o fútil la palabra original. Lo que necesitamos es una transformación profunda que solo Dios puede producir en nuestro interior. Necesitamos encontrarnos con Dios. Segundo lugar, la salvación es obra del Espíritu Santo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús enseña que la vida espiritual no es producto de la voluntad humana, sino es obra de Dios. Dios es real y quiere transformar su vida. La verdadera conversión no consiste en cambiar hábitos o ir a la iglesia. Consiste en permitir que Dios transforme nuestro corazón mediante su Espíritu. Jesús le recordó que Dios nos ama y nos ofrece salvación por medio suyo. El versículo más conocido de todos es Juan 3:16, el pequeño evangelio que usted conoce de memoria. Pues Dios amó tanto al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, y ese mundo es Juan, Luis, María, Soledad, Mauro. Ese es el mundo, que entregó a su Hijo para que tenga verdadera vida. El centro de la conversación no es Nicodemo o la religión, sino el gran amor de Dios por cada ser humano. La salvación no se obtiene por méritos. ¿Dónde pago? ¿Dónde voy? ¿Dónde hago la transferencia? No.
la salvación es gratuita. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo, para llegar hasta nosotros. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Necesitamos un encuentro personal con Jesús. Necesitamos decirle, Señor, he probado en tantas cosas por ahí, tantos caminos, planes y proyectos, pero hay una inquietud en mi corazón que no la puedo curar, no la puedo llenar. Por eso es necesario arrepentirnos de estar lejos de Dios. Decirle, Señor, me arrepiento. Entregarle nuestra vida y pedirle que Él entre y gobierne cada área de nuestra vida. Jesús le enseñó a Nicodemo y nos enseña hoy, muchos años después, que tenemos que arrepentirnos, poner nuestra confianza en Él y creer en Él. Jesús sigue transformando personas. Familias destrozadas son nuevamente restauradas por la presencia del Señor. Alcohólicos, borrachos, timberos y todo ese tipo de personas, Dios las transforma. Y también aquellos que dicen, yo no necesito a Dios, yo no he matado a nadie, no soy narcotraficante. Pero uno le diría, y comparado con Jesús, ¿qué tal sos? El Evangelio es poder de Dios, es dinamita. Ese poder que el Señor nos da para transformar vida. Jesús le enseñó a Nicodemo y nos enseña a nosotros hoy que es una nueva vida y esa nueva vida es obra del Espíritu Santo. Quizás hoy ha llegado usted a este lugar como Nicodemo, con preguntas, inquietudes o un vacío que nada lo puede llenar. Tal vez ha buscado sentido por diferentes lugares, pero nada le ha llenado. El hombre sigue llevando ese vacío en su corazón y nada lo puede llenar, solamente Dios. Sin embargo, la verdadera paz, el perdón de los pecados, el propósito para vivir y la vida eterna se encuentran únicamente en Cristo. Nací en un clásico hogar uruguayo, donde todos decimos, creo en Dios, pero nunca pisaban la iglesia. Durante años creí que Dios estaba demasiado ocupado en su máquina de escribir, porque no era tiempo de computadoras ni celular, así que saqué la cuenta a mi edad. Cuando pasó el tiempo, escuché que una tía mía se había convertido al Evangelio. Dije, pobre tía, ¿cómo puede creer en Jesús y todo ese tipo de cosas? Pobre tía. Pero algo que impactó fue cuando fui a visitar a la tía en el interior de nuestro país. Era otra persona. Había paz, tranquilidad en ese hogar. Y se convirtió en una familia, una tía, otro tío, otra prima, y fue un reguero de pólvora en la familia. Yo seguía la mía, pensando que, qué locura eso del Evangelio, qué locura eso de encontrarse con Jesús. Así que hice mi plan y mi proyecto de vida a los 14 años. Me propuse 5 metas. A los 18 de esas 5 metas estaban cumplidas 4. Y todo el mundo decía, ¿estás trabajando? ¿Estás estudiando? ¡Qué bien! Pero empezó aquel vacío del corazón, empezó a trabajar. Empezó un gran vacío en el interior que no había ni curso, ni trabajo, ni formación, ni proyecto que lo pudiera llenar. Hasta que un día, sentado en mi dormitorio, algo me dijo, hoy puede cambiar tu vida o seguir tu vida igual. Y dije, además de estar deprimido, estoy loco, porque algo me habla. Así que en aquella tarde vine a esta congregación, mi tía había dejado la dirección de este lugar. Ella siempre me decía, estoy orando por vos. Y yo no entendía qué era eso de estoy orando por vos. No entendía. Lo que yo había visto era vidas transformadas, alegría, gozo, paz. Así que llegué aquel día y alguien que estaba aquí abajo me dijo, ¿por qué viniste, flaquito? Otra época. Dije, ¿sabes que me siento vacío? ¿Sabes que hay algo que he hecho cantidad de cosas, pero hay algo que sigue faltando? Y me hizo la pregunta, ¿quién es Jesús para vos? Y le respondí muy finamente, yo qué sé, le dije. Y me habló de Jesús, que fue Dios mismo que descendió del cielo. Al ver nuestra necesidad, al ver el vacío de nuestro corazón,
al recordar que somos pecadores, Dios se sacó su capa, descendió y dijo: alguien tiene que pagar el precio del pecado, porque todos pecaron y son destituidos de la presencia salvadora de Dios. Alguien tiene que pagar el precio. Dios mismo dijo: yo desciendo, camino entre ustedes, voy a morir en la cruz en tu lugar, para que tengas gozo, paz, vida eterna. Solamente tienes que arrepentirte, abrir tu corazón y creer en Él. Eso fue lo que hice en esa noche y fue la mejor decisión de mi vida. Fue la mejor decisión de mi vida. Hoy Jesús está aquí, hablándole a tu corazón. Si tú estás asistiendo a este lugar y todavía no tuviste un encuentro personal con Cristo, hoy tienes que reconocer que hay ese vacío en tu corazón, que todos hemos necesitado ese encuentro personal con Jesús. Necesitamos de ser religiosos. Quizás tú venís de un hogar cristiano donde había Biblia, donde se hablaba de Dios, pero no tuviste un encuentro personal con Jesús. Ese mensaje es para ti también. Por eso tenemos que pedir perdón, reconocer nuestros pecados. Por eso en esta mañana le hago esta invitación. Como Jesús le hizo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Para mí fue lo mejor que me pasó en la vida encontrarme con Jesús. Y Jesús quiere transformar tu vida, traer paz, darte sentido y satisfacción. La psicología dice: el ser humano tiene un vacío en su vida. Y algunos van a agregar, dice, lo podrá llenar con trabajo, estudio. Y todos sabemos que eso no es real. Todos necesitamos encontrarnos con el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz. Él te ofrece paz y vida, pero hay un problema, la separación, el pecado. Por eso la cruz nos lleva al encuentro con el Señor Jesucristo. Hoy puede ser un buen día para que abra usted su corazón y crea en Él. Jesús, como aquel actor, sigue diciendo: sígueme si quieres vivir. Sígueme si quieres vivir. Quizá usted hoy no está conforme con su vida. ¿Por qué ahora no cierra sus ojos y dice: Señor, aquí estoy. He probado tantos caminos, he visto tantas historias. Señor, hoy quiero abrir mi corazón y poner mi confianza en ti. ¿Por qué usted en esta mañana no abre su corazón? Le invito a que cierre sus ojos, examine su corazón y pregúntese si está realmente necesitando de Dios y si realmente habrá algo en este planeta que pueda llenar su vacío y su inquietud. Jesús transformó la historia en antes y después y sigue transformando vidas. Sigue transformando vidas. Jesús pronto va a volver. No se quede afuera. Va a venir a buscar su pueblo. Ese nuevo reino que Él está estableciendo en nuestros corazones. Incline su rostro. Piense, reflexione y diga: Señor Jesús, tú transformaste, sanaste vidas. Hoy me arrepiento y quiero creer en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas y veo yo, perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor. Examinaste tu corazón. ¿Qué cosas están pasando allí? Dios quiere hoy darte una nueva vida. Hoy está pasando frente a tu vida y quiere transformar tu corazón. Quizás hay dolores, angustias, preocupaciones. Hay un vacío que no podés llenar con nada. Hoy Jesús pasa enfrente a tu vida y te está extendiendo una invitación para que abras tu corazón, para que le recibas en tu vida. Él quiere transformar tu corazón, como transformó un grupo de pescadores y miles y miles y miles de personas en la historia, desesperadas, vacías. Hoy Jesús dice: aquí estoy, para ayudarte. Quiero extender mi mano, mi vida, para transformar tu corazón, tu vida, tu familia y traerte paz, esa paz que el mundo no conoce.
abra su corazón, arrepienta de sus pecados y diga: Señor, acá estoy, abro mi vida, abro mi corazón para creer en ti. Jesús le está extendiendo una invitación. Quiere que usted abra su corazón y crea en Él, para que en su corazón usted tenga paz. Paz que no la puede dar el mercado, los bienes materiales. Paz que viene de lo alto. Si usted está allí en ese lugar, te invito a que levante una de sus manos diciéndole a Dios: Señor, aquí estoy para que me des paz. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Puede bajar su mano. Señor, tú conoces la vida de mis hermanos que acaban de levantar la mano. Que tú los bendigas, Señor. Que tú puedas transformar sus vidas como la hiciste con Nicodemo. Señor, estamos agradecidos en esta mañana. Tu mensaje es poderoso. Tu mensaje trae paz a nuestros corazones. Llena el vacío, nos da propósito. Oh Dios, bendice a mis hermanos y háblales a sus corazones en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nos hablas a cada uno de nosotros. Señor, hay un mundo, hay un país que necesita escuchar tu palabra, que está vacío, que no sabe qué hacer con su vida, que la muerte lo asusta, creyendo que es el camino final. No, Señor, en ti tenemos paz, tenemos vida eterna que tú nos brindas. Bendice a mis hermanos y bendice a aquellos que levantaron la mano en esta hora. Oramos agradecidos. En tu nombre, Padre, te damos gracias. Amén.